lucha de los pueblos indígenas originarios es 500 años para nosotros. Esta coyuntura política nacional atraviesa, estamos en una crisis en Perú profundo. Nosotros como mujeres y hombres, la masa popular campesina e indígena originario, requeremos y planteamos que renuncie a Dina Boluarte. Él no es elegido del pueblo democrático, porque para nosotros es elegido el Pedro Castillo, no con voto popular. Pero eso nosotros planteamos. En segundo lugar, también nosotros planteamos a golpistas congresistas que no representan al pueblo. La clase política neoliberal, capitalista y extractivista nunca han respetado nuestros derechos. Nosotros en el ámbito región Puno vivimos de nuestra agricultura, la ganadería, y por lo tanto creo que la segunda reforma agraria han declarado, pero sin embargo sin una ley, nos han terroqueado que nosotros somos terrocos, pero es mentira, es falso. Desde este espacio planteo al Cherinos, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sabe la realidad, la necesidad problemática del país? ¿Por qué no debaten en qué situación el hambre, la pobreza existe para nosotros? Por eso el pueblo queremos renovar esta constitución política de 93 del Fujimori, renovar y vía asamblea constituyente. El pueblo está acá en estos momentos, el pueblo es el constituyente del soberano del pueblo. Y esto nosotros planteamos, un pueblo milenario, un pueblo quechua-hablante, aymara-hablante de 43 lenguas. Vivimos de nuestra cosmovisión, de nuestra naturaleza y rechazamos, por esos motivos rechazamos. El Ejecutivo ella no es dueña, es del pueblo. Este pueblo que hoy reclamamos, el Congreso igual que se vayan todos. Por eso hoy estamos acá las mujeres también somos una fuerza nosotros. Las mujeres siempre nos han denominado el indio y el campesino que no vamos a poder gobernar. Es mentira. Una vergüenza para esta Dina Boluarte. Ha declarado a Puno que no pertenecen a Perú, que reflexione por lo menos, que vaya de dónde a qué dónde existemos Perú. Es una vergüenza que no sabe conducir al país. Por eso vivimos y planteamos como mujer de pollera, como mujer de sombrero, planteo y busco debate con Dina Boluarte. El Palacio del Gobierno no es su casa. Para que mira, los hermanos ya han fallecido, 50 muertos. Juliaca, Apurímac ya han fallecido. Entonces nosotros, eso no va a reponer la indemnización. El Tribunal Constitucional, Poder Judicial, ya debe denunciar y cadena perpetua va a entrar. Nuestros hijos de la vida valen mucho. Esta sanguinaria está manchada de la sangre. Y nos han atentado que estos son violentistas. No soy violentista. En el artículo dice la protesta de lucha y está ahí. Simplemente hacemos la lucha. Alanta no cabe sohna paikoinita chachine kai pero soy oman nesjata. Kai Dina Boluarte nen manan pai uyarichu repoichu amaña kai con kainan kajenatan. Nanya ikunah turay kunah wawanta wanyuching policía tapika mong hinaspa. No kay ko pa kalyantak ning kay konstitusyon ning parlanay ko pa renay ko chaylay ko repoichu mana tu verwensa kung chaylata no kabs kalanta manyari ko man kay nanya ikuna turay kuna taneskat kay pero suyumanta neskata turay. Muchísimas gracias. Las mineras exigen que se les entregue los yacimientos de litio antes de que lo exploten los chinos, e incluso los yacimientos de uranio. Tampoco pagan impuestos, y el kilo de uranio, ojo, es 2000 veces más caro que el kilo de oro. Tampoco paga impuestos. Esto es tan cierto que los congresistas han presentado 37 proyectos de ley para otorgar los yacimientos mineros y petroleros del norte, además de prolongar las concesiones de energía eléctrica también por 40 años y la de Telefónica.
Para ello modificaron el artículo 113 de la Constitución para disminuir a 67 votos la suspensión temporal y suspender por 12 meses a Castillo, porque no lo querían en el 2023, en el gobierno, para poder otorgar todos los recursos al capital extranjero. Y claro, eso no va a ser gratis, sino que por el contrario la coima será monstruosa. Y no serán cambiados los contratos porque la actual Constitución lo prohíbe, de forma que el saqueo será toda la eternidad y solo acabará cuando ya no haya nada que saquear. De eso se trata la vacancia Castillo, amigos. Lo mismo es en relación al gas. Veamos qué dicen los contratos de la concesión. Artículo 5.6. El inversionista tendrá la libre disponibilidad del gas natural licuado obtenido de la planta de procesamiento de gas natural y podrán exportarlos inafecto de todo tributo, incluyendo aquellos que requieren mención expresa. O sea, exportarán nuestro gas sin pagar ni un solo dólar de impuestos. ¿Qué te parece, hermano? Artículo 5.8. Los gastos e inversiones que realice el inversionista hasta el inicio de la producción comercial serán acumulados en una cuenta cuyo monto será amortizado linealmente, deduciéndolo en porciones iguales durante un periodo de 5 años. En otras palabras, tampoco pagan impuestos y más encima el Estado les regala dinero. ¡Qué brutalidad más grande firmar esos contratos! Y la señora Dina Boluarte lo va a prolongar. Increíble. En otras palabras, es lo que denuncia Antauro, el libre saqueo de nuestros recursos, y todos nosotros en las redes sociales y todo el pueblo que ya está despierto. Eso es lo que denunciamos. Tercero, se había planificado que para el 2023 se declararía el ingreso libre a las universidades del Estado, pero la derecha no quiere que el pueblo estudie y con el golpe lo van a impedir. El mayor riesgo es el triunfo de Antauro, que tiene más capacidad y decisión que Castillo para llevar a cabo la gran transformación, y ahora tratarán de prohibir su postulación. Todo estuvo planificado con precisión y el plan lo diseñó y aplicó la embajada norteamericana. William Zapata no tiene capacidad intelectual ni cognitiva para planear una conjura de este tipo a gran escala. Pero el saqueo de los recursos será de tal magnitud, las matanzas serán tan enormes, el hambre tan grande, la desesperación de tal magnitud, que es probable que finalmente salte una guerra civil de larga duración y que será feroz, porque será una guerra étnica, y las guerras étnicas son guerras de exterminio. Las mineras... No podemos callar cuando en nuestra patria grande hay pueblos que sufren. Por eso he enfatizado tanto en la Cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México visitando a compañero López Obrador, el deber que le asiste a Nicaragua de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC
esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quiero insistir con esto porque es quizás de los más grandes desafíos y la democracia no la podemos hoy día dar por sentada. Está en riesgo en todo nuestro continente y en todo el mundo. Y por lo tanto profundizarla es un ejercicio permanente que demanda a quienes somos líderes políticos amplificar nuestra capacidad de escuchar al pueblo, escuchar sus necesidades y urgencias, sus anhelos y sus esperanzas, y luego actuar en consecuencia. Quienes asistimos a esta cumbre tenemos la responsabilidad de superar el creciente descrédito de la democracia y la devaluación de sus instituciones, y hacerlo atendiendo las demandas más sentidas por las personas: poder acceder a una mejor salud y educación, tener una vida segura y libre de violencia, garantizar en particular el fin de la violencia hacia las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la libertad de las diversidades sexuales, garantizar pensiones dignas para la vejez, la dignidad y el derecho de existir y de tener su propia cosmovisión de los pueblos indígenas, revertir la pobreza y la desigualdad extrema para que nadie quede por fuera de la democracia. En Chile es tiempo de la solidaridad. Mis felicitaciones por el reciente triunfo del presidente Lula da Silva en Brasil y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Mi apoyo pleno a la vicepresidenta de la República de Argentina, compañera Cristina Fernández, víctima de la implacable persecución judicial. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo, y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Mi sentido pésame a la familia del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Reciban un saludo fraterno desde la tierra del unionista centroamericano, general Francisco Morazán. Somos resistencia. Muchas gracias. La Unión Europea comenzó como la Comunidad Europea. Nosotros podemos unirnos en todo el continente. Esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente, que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental, que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica, de América para los americanos, la doctrina Monroe, y que no haya hegemonías, que se respete la independencia de todos los países. Bajo esas condiciones tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos, de todos los gobiernos de nuestra América. De forma muy especial, queremos reiterar nuestra solidaridad con Lula, con el pueblo de Brasil, que decidió libremente elegir a su presidente. No podemos aceptar intentos y mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. Es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías. También no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo.
y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. También expresar nuestra solidaridad con todos los pueblos de América. Estamos con algunas diferencias de tipo político, de tipo ideológico, pero coincidimos en lo fundamental, en luchar en favor de nuestros pueblos. Eso es lo que hacemos en el caso de Ecuador con Lasso, en el caso del presidente de Paraguay, Abdo. No se nos va a olvidar que cuando se cerró el espacio aéreo en la misión para salvarle la vida a Evo, para traerlo a México, y se cerraron todos los espacios aéreos, una acción vergonzosa de los gobiernos de los países vecinos de Bolivia. En Paraguay se permitió que aterrizara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para cargar combustible. Esa fue una decisión soberana que no vamos a olvidar. De modo que tenemos que buscar la unidad. Es muchísimo más, mucho más lo que nos une en todo, en lo económico, en lo comercial, en lo cultural, en nuestra vecindad, las tradiciones de amistad, de solidaridad política, el exilio, muchas cosas buenas que nos unen, que es lo que nos puede separar. Vamos hacia adelante, vamos a seguir. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo soy presidente gracias a ese sistema. Un grupo de liberales, y eran liberales, presidentes por allá en los 70s, construyó el Tratado Americano de Derechos Humanos, la Convención. A partir de ese tratado lo que vinieron fueron dictaduras y guerras revolucionarias por la muerte y el asesinato en el fondo de Salvador Allende. 30 años pasaron y volvió el intento de construir una democracia. ¿Por qué no fortalecemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? De esa Carta de Derechos Liberales que hay que mantener, la ampliamos hacia los derechos ambientales de la mujer y colectivos de última generación. ¿Y por qué no fortalecemos su poder judicial? La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha invitado a Venezuela a reingresar a ese sistema. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Y estamos aguantando la violación de ese sistema. Pues es hora de que el sistema interamericano, puesto al orden del siglo XXI más poderoso, permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder
es para eliminar a su contrincante físicamente, y lo dice el presidente colombiano, que ha visto en su tierra morir miles de militantes de la izquierda colombiana, asesinados. Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en el 72. Si llegamos al poder desde las izquierdas, no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político. Pero si llegan las derechas al poder, no es para matar a las izquierdas. No es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución. Y finalmente, y termino a pesar de haberme alargado, hay 3 temas que esta conferencia ya ha abordado y debe abordar. La salud.